Ay, Miss, Santiago Niño. así yo no puedo comer, Miss. Sí, esa es la razón, justamente por eso, Juan David. Carol Gualdrón, Nasia. Profesora, Lady. yo ya la tengo encendida. Lo que pasa es que yo tengo apagada la luz. Bueno, Fran, si quieres lo saco. Lo retiro y no puedo ingresar. Y no estoy bromeando. ¿Por qué? Ya prendí la luz. Ah, bueno. Juan David, ¿este es Juan David Gamboa? Ah, ya. ¿Dónde está? Ah, sí, debe ser Juan David Gamboa. Nadia, que se vea su carita. Hola. Carol Gualdrón, Brayson. Listo. Gente. Pero es que no voy a tenerla aquí todo el tiempo, necesito ponerla aquí un momentico. Bueno, un momentico, pero la va a tener toda la clase encendida. Sí, ¿Qué profesor? pero a ver, Excúsese, déjame un excúsese. ratico. Jimena, por favor, enciende la cámara. Juan David Gamboa. Sí, es que eso ya me cansé de que uno, de hablar sola aquí con la pantalla o con 5, con 33 estudiantes en la clase y todos allá, es que con la luz apagada en la habitación y envueltos en las cobijas, pasan. Qué vergüenza. William, por favor, cámara encendida. Oscar, cámara encendida. Apure, Juan David, que está quedando grabado. ¿Cómo su merced mastica? Que Santiago sí está guapo. Después le echa a los perros. Ah, ya sabe cómo es. Oscar, por favor, enciende la cámara. Profesora, ¿no tiene sueño de pararse a las 6? No, y me acosté a las 2. Carol Tarazona. No Sí, puede ya con sus exposiciones. A mí no me sirve la cámara. Fue la única Miss, tranquila. Listo. Saben que siempre les doy 1001 razones para trasnochar. Tan bonita, ¿cierto? Sí, es lo mejor de este mundo. Yo creo que el tema más largo nos tocó a nosotras. Listo. Si alguno de ustedes apaga la cámara, ¿sí? Lo retiro de la clase y de verdad no puede ingresar, no puede volver a ingresar, porque lo tengo configurado para que una vez retire una persona, no pueda ingresar. ¿Listo? ¿No acuerdo? William, ¿lo retiro? Esperemos que llegue Johnman y le decimos. No me retire. No. La abuela lo regaña de amor. Hola, Josman. Les estaba diciendo que van a permanecer con la cámara encendida durante toda la clase. ¿Sí? Y si la quiere apagar, pues es porque se quiere retirar. Y si lo retiro de la clase, no puede volver a ingresar. Vale. Listo. Para hoy habían 2 grupos de exposiciones, ¿cierto? Que es el grupo de el barroco y el grupo de neoclasicismo. ¿Quién es el grupo de neoclasicismo? Carol García, Carol Gualdrón y Lady. ¿Vienen listas? Sí, señora. Listo. Vamos entonces a iniciar. Ya la clase se está grabando y iniciamos con el tema del barroco. Espero que tomen apuntes porque el acumulativo va a estar interesante. Miss, una pregunta. Usted nos comentó algo de un taller, ¿cierto? Que nosotras teníamos que hacer para ellos. Sí. ¿Cómo va a ser eso? ¿Ustedes qué hicieron? ¿Lo hicieron o no lo hicieron? O sea, sí, pero no está terminado. Bueno, pues ustedes me lo envían y yo se lo envío a ellos. Está bien. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, el tiempo es de ustedes. Bueno, gracias. Yurile, ¿puede compartir pantalla? Por favor. Listo, ya. Milo, ore, ¿no? Sí. Espere, vamos a...
Bueno, les extendemos a todos ustedes una bienvenida. Antes de comenzar, queremos hacer una pequeña oración. Entonces, por favor, inclinemos nuestros rostros para hacer la oración. Oremos. Oh Padre Celestial, que estás en lo sublime y en lo alto del cielo, hoy venimos ante ti para rogarte que nos des un poquito de tranquilidad si tenemos nervios, para que hoy lo que vamos a exponer con nuestros compañeros nos salga de la mejor manera posible, Señor, que ellos puedan captar lo que nosotras venimos a darles. Bendice también a cada uno de ellos, a sus familias, y bendice sus vidas, Señor. Te dejamos este día y todos los días que cada uno podemos tener en adelante. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuestro tema es el barroco, lo alterno del estrambótico. Ya después van a enterarse por qué le pusimos este subtítulo. Muchas gracias. Pase. Yurile, pase. Bueno, nuestro grupo está conformado obviamente por Mailet, por Yurilet y por mí. Pues ahí, como ven, es una tabla de contenido. Vamos a estar dividiéndonos en 4 aspectos. Primero va a ser una contextualización, algo muy general para que ustedes puedan entender lo que en sí es el desglosamiento, que viene por parte de Mailet y de Yurilet, dividido en 2 ítems, que son el arte y todo lo que a ella concierne, la arquitectura, la literatura, Las diferentes disciplinas. la religión, y ya por último unos datos curiosos de la época. Pase. También cabe recalcar que al final vamos a hacer un pequeño Kahoot de pues cosas acorde a lo que vamos a exponer a continuación. ¿Listo? Entonces, Así que tienen atentos. que estar muy pendientes, sí. Bueno, empecemos con la contextualización y la voy a hacer yo. Esto es como más general. Les voy a dar un concepto más general de lo que es para introducirlos más y que puedan estar un poquito más contextualizados cuando ya les estén hablando. Bueno, el barroco. El barroco es un periodo histórico que se estuvo desarrollando a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII. El barroco en sí transformó la forma de ver al mundo y la manera en que éste se representaba. Fue un impulso cultural que inició en Europa, y aquí los cambios políticos, sociales, culturales, etcétera, se representaron a través del arte, se manifestaron a través de este medio. Y pues era algo novedoso porque nunca había pasado, era algo nuevo. Se difundió por toda Europa y alcanzó a llegar a América, así como otras regiones colonizadas por los europeos. Pase, Yuri. Yuri. Bueno, demográficamente tuvo su origen en Italia, más exactamente en Roma, pero su influencia alcanzó a llegar rápidamente por toda Europa, pero más en España y América. El barroco surgió, o es un proceso que se da después del Renacimiento, y estuvo muy beneficiado por las riquezas de la colonización. Más adelante van a entender por qué. Le hago una pregunta. Como sabemos, Roma y España son países netamente católicos. ¿Alguno sabe qué relación tiene esto con el barroco? A ver, ayúdenme. ¿Cuestiones de religión? Puede ser. No, Yuri, todavía no la pasé. Puede ser. El poder monetario o algo así, el poder económico. Poder económico, listo. A ver, sigamos entonces. Listo, Permiso. Yuri, pase, Yuri. Sofía, Señora. que si hablamos de arquitectura también podemos decir que tiene mucho que ver, ya que todas las iglesias, capillas y todo lo que existe pues en Italia con respecto a lo católico, todo aún es de estilo barroco. Sí, pero mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué todo esto tiene relación? Bueno, ahorita más adelante lo vamos a ver. Listo, ahora vamos a entender por qué el nombre del barroco. El nombre del barroco en sí es algo despectivo y hasta cierto punto ofensivo. Originalmente el significado es de una traducción portuguesa y significa perlas de forma irregular. Como todos saben, pues las perlas tienen una forma ovalada, brillante,
Y como ven en el fondo, ese tipo de perlas pues tienen protuberancias y excesos, no salen de lo común, por decirlo así. ¿Qué es lo que pasa? En ese tiempo el barroco era un arte muy cuestionado y criticado por los críticos de del arte, porque se salía de la estética neoclásica. Entonces, para que me entiendan y estén un poquito contextualizados, vamos a ver qué es la estética neoclásica. Prácticamente basa sus principios en la antigüedad. En cuanto a literatura, en cuanto a obras, todo se basa en lo grecolatino y pues en lo clásico. En otras palabras, es muy sencillo y mantiene mucha simetría, cosa que el barroco pues con sus adornos ostentosos y ¿cómo decirlo? O sea, es muy estrambótico, listo. Pero lo que ellos no sabían es que el barroco era el paso que nos iba a permitir avanzar hacia la modernidad. Listo. Ahora vamos a ver una contextualización histórica. La contextualización histórica se divide en dos acontecimientos muy importantes. Primero, la Contrarreforma. Como ya saben, en la Edad Media, la Iglesia Católica era la institución más poderosa e influyente de toda Europa. Y pues también saben todo lo que ellas hacían, de las indulgencias, de que se aprovechaban de la gente. Entonces, viene Lutero con sus 95 tesis, con que esto no se debe hacer, la gracia, la Biblia y todo esto. Y de ahí surge el protestantismo. Entonces, debido a la fuerza que tomó el protestantismo, pues la iglesia no se podía quedar de manos cruzadas. Entonces el Vaticano, para esto, convoca un concilio llamado el Concilio de Trento. Este concilio dura aproximadamente 8 años y se da de 1545 a 1563. Básicamente en este concilio... ¿Señora? ¿Concilio de quién? Concilio de Trento. ¿Cuánto duró? ¿Cuál fue la fecha? Qué pena. De 1545 a 1563. Bueno, básicamente lo que este concilio hacía era que buscaba maneras de recuperar a todos esos fieles seguidores que habían perdido a causa del protestantismo. Entonces, en estas reuniones se trataba de buscar, por decirlo así, las falencias, el talón de Aquiles de la iglesia protestante. Y pues sí dieron resultados, muchísimos, pero entre ellos se creó una estrategia. Y se creó la Contrarreforma, que era atraer a los fieles nuevamente a través del arte, porque esta era el talón de Aquiles pues del protestantismo. En las iglesias protestantes se habían cancelado las imágenes, las esculturas, todos los ritos ostentosos, que pues obviamente la gente ya estaba acostumbrada a ver en las iglesias católicas. Entonces prácticamente es como así surge el barroco, como una estrategia religiosa. Por eso lo que les mencionaba anteriormente de los países netamente católicos. Es una estrategia pues religiosa para recuperar el poder de la iglesia. En otras palabras, el barroco era un método de llegar más fácil a la gente. También tenemos que tener en cuenta el contexto en el que nos estamos basando. Estamos hablando de que en la Edad Media, Renacimiento y hasta este periodo, pues la educación era algo restringida, pues no todo el mundo tenía acceso y pues no sabían leer. Entonces, pues se implementó esto para llegar a la gente de manera sensorial, más visual. Pues esta fue la postura de la Contrarreforma, también teniendo en cuenta algunas características del barroco que más adelante les estaré compartiendo, que era producir emoción y hasta cierto punto una catarsis en las personas. Entonces, pues, esto fue el barroco, una estrategia, pues, inicialmente militar, obviamente con el tiempo fue evolucionando y así, pero, o sea, inició así. Y segundo es la colonización. Muchos dirán que no tiene nada que ver, pero realmente sí. Bueno, como saben, el descubrimiento de América se dio el 12 de octubre de 1492, siendo el inicio de un largo proceso de colonización. Pero en esta oportunidad nos vamos a centrar más en los virreinatos españoles. ¿Alguien sabe cuántos son, cuáles fueron, en qué país se dieron?
¿Nadie? Bueno, los virreinatos fueron 4, pero nos vamos a centrar en 2. Jean-Pierre dice que Francia. Jean-Pierre dice que Francia. No, los virreinatos fueron en América Latina. Pues en América. Estaba errado, no es Francia. Bueno, hubieron 4, el de México, el de Perú, el de la Nueva Granada y el del Río de la Plata. Pero pues en esta oportunidad nos vamos a centrar más en 2 porque son los que son congruentes con la fecha del barroco. Y es el virreinato en México, que se da de 1521 a 1821, y el de Perú, que es de 1542 a 1824. Esto, pues, obviamente se establecen colonias españolas aquí y pues... ¿Puedo volver a repetir la fecha ¿De qué? de los virreinatos? El de México de 1521 a 1821 y el de Perú de 1542 a 1824. Bueno, como les estaba comentando, pues al establecerse aquí, los nativos, indios o personas que habitaban América inicialmente tenían que rendir tributos a la corona española y lo hacían de varias maneras, con impuestos coloniales, diezmos, el quinto real, comida, piedras preciosas, siendo América la encargada de patrocinar y de permitir que el barroco se desarrollara con tanto éxito. ¿Por qué? Porque nosotros en sí exportábamos o le dábamos los recursos a ellos para poder llevar este movimiento a cabo. Es más, como les mencionaba anteriormente, el barroco se extendió por América también y aquí tuvo una gran repercusión. Pero la intención se podría decir que era diferente porque en Europa era más como expresarse y aquí lo hicieron para evangelizarnos por medio de imágenes y atraernos pues a los nativos, atraerlos de una manera más fácil para poder evangelizarnos por todo esto de que todo que perteneciera a la colonia española debía ser católico. Y ya, pase, Yuri. Listo. Ahora las características del barroco. Realmente son demasiadas, pero yo se las voy a dar más en general y pues ya Yuri, que es la encargada del arte y todo eso, pues ella se las va a dar más específicamente. Primero es el exceso, pues yo creo que es súper notorio que pues es muy ostentoso y muy sobrecargado. Todo era desbordado y se hacía con la intención de no dejar ningún espacio en blanco en el plano, para generar reacciones y asombro. También podemos apreciar el realismo. Esto se hacía porque, si ustedes pueden observar imágenes del barroco, todo es muy real, y ese era el propósito, mostrar al mundo tal y cual y como es, con todos sus detalles. Es más adelante les vamos a mostrar una pintura que se podría decir que se sale mucho de los estereotipos, que ya se empiezan a mostrar a las mujeres voluptuosas, desnudas, y es más, hasta las escenas religiosas cambiaron, ya no era como antes que se retrataban a los dioses y a seres sublimes, sino que ahora era más de una manera más carnal, al hombre, todo con mucho detalle y muy real. También está la teatralidad. Se puede observar también que todo está lleno de expresión y de dramatismo, y esto se hace con el fin de hacer sentir al espectador que está allí, o sea, contar una historia y hacer al espectador parte de esa historia. Y también tenemos el efecticismo, que es generar una fuerte impresión rompiendo cualquier proporción. El arte neoclásico era más simétrico, más equilibrado, el barroco no, el barroco exageraba todo, rompía proporciones, y esto para provocar emoción o impacto. Siguiente. Bueno, ahora unos acontecimientos muy significativos que se dieron durante el barroco. Primero tenemos una crisis social y económica. En el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, España sufrió una muy grave crisis demográfica, consecuencia de la expulsión de casi 300.000 moriscos. ¿Alguien sabe qué es un morisco? Un morisco. ¿No sabe? Bueno. Listo, entonces, ¿Los árabes? sí,
Pues musulmanes, los voy a contextualizar, listo. Los moriscos eran musulmanes. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Una minoría de los moriscos estaban en la España de los Austrias o también de la familia Habsburgo. Entonces, como era de costumbre, pues les dijeron que para estar ahí tenían que bautizarse, sino que iban a ser expulsados. Entonces, una gran minoría aceptó. Y porque, o sea, más que una diferencia religiosa, también implicaba discriminamiento social, económico. Es más, hasta para ingresar a las universidades tenían que tener un expediente de limpieza de sangre en el que constara que 4 generaciones previas estaban limpias de cualquier rastro judío o musulmán o morisco. Pues realmente es una historia muy larga, pero solamente es como algo breve para que ustedes me entiendan y no hayan baches como, ¿sí me entiende? Como que estén contextualizados. Estos fueron expulsados de España en 1571, pues porque no todos aceptaron pues bautizarse y aceptar a Cristo en su vida, como diría la corona de Castilla. Bueno, entonces ya esta contextualización, sigamos. Entonces, debido a esta expulsión y a la mortalidad provocada por las continuas guerras, hambres, sequías y también las pestes, porque fue un periodo de tiempo marcado por eso. Es más, el que tuviera el acceso al trigo o pudiera comprarlo era porque estaba muy bien económicamente. Lastimosamente, la sociedad española en esa época era escíndida. Entonces, la nobleza y los cleros súper bien, ellos alcanzaron a asegurar sus territorios, pero los campesinos y la clase obrera pues tuvo que migrar del campo a la ciudad para mejorar su situación económica y pues solamente terminaron en la mendicidad. También podemos ver una decadencia política y militar. En el siglo XVII para España fue un periodo de crisis política, militar, económica, social, y terminó por convertir a España en una potencia de segundo rango dentro de América. De igual manera, durante este siglo, Francia aprovechó el debilitamiento que tenía en estas áreas para ejercer una campaña de presión expansionista, dejando el imperio español realmente nulo y totalmente liquidado. También está el surgimiento del Parlamento. A ver, aquí hay un personaje principal que es Carlos I, entonces los voy a contextualizar porque es algo confuso. Carlos I provenía de familia real, pero es conocido en Carlos I en España y en el imperio Sacro Imperio Romano Germano es conocido como Carlos V. Esto debido a una línea genealógica que hay detrás de él que es bastante larga y confusa. Pero entonces los abuelos paternos le heredaron unos terrenos, títulos y demás cosas, y los abuelos maternos otras. Por eso es que se conoce así en ambos territorios. Bueno, debido al absolutismo que se impuso en Francia, él también quería imponerlo en Inglaterra, pero pues esto fracasó y le costó la muerte. Frente a este fracaso, se impone la monarquía parlamentaria, que es un sistema de gobierno en el que se podría decir que el poder se distribuye. El rey ejerce una función como jefe, el parlamento es el encargado del poder legislativo y el gobierno del poder ejecutivo. También está la creación del Estado absolutista. Esto se crea en Francia con Luis XIV y prácticamente significa que todo el poder recae sobre una sola persona, que es el monarca. Es más, hasta él mismo lo dice en una frase que dice: el Estado soy yo. Y aquí entra el arte barroco, porque este arte es el que le permite hacerse propaganda e imponerse para plasmar su poder. También está el conflicto religioso, eso se lo voy a dejar a Maylet porque es más de la reforma, la contrarreforma, y pues ella se lo va a explicar más adelante, más a detalle. Y también, por último, encontramos los antecedentes de la Revolución Francesa. Esto porque debido a este periodo de tiempo se presenta un debilitamiento en los monarcas franceses, que van acumulando hasta que en 1789 estalla la bomba y es conocida como la Revolución Francesa. Listo.
¿Ya, Sofía? Sí, listo. Ahora, entonces, buenos días. El día de hoy yo les voy a hablar acerca del arte. Les voy a hablar acerca de diferentes disciplinas que se enmarcan entre el arte. Y primero les voy a dar como una contextualización en general acerca del arte. El arte en esta época fue sumamente importante, ya que al estar en un mundo donde pocas personas sabían leer, esta fue la herramienta fundamental para poder impartir los mensajes. Y como lo dijo Sofía al principio, a través de este se manifestaron los cambios políticos, sociales y culturales. Bueno, el arte barroco en la actualidad es una de las mayores declaraciones e influencias artísticas que abarcan diversos movimientos en lo político y tanto en lo político y lo religioso como en lo social. Además, cabe resaltar que este estilo barroco es la continuación de un movimiento llamado el manierismo. ¿Alguien sabe qué es el manierismo? ¿O lo han escuchado? El mío es algo de sobre la sopa y los ¿No? problemas, algo así. Qué pena, Yurilet. ¿El qué? Manierismo. ¿Nadie sabe qué es el manierismo? Bueno, entonces ya se los voy a explicar. El manierismo fue un estilo artístico. ¿Señor? ¿Quién estaba hablando? Creo que era Oscar. Creo que era Juan David. Santiago, su cámara. Qué pena interrumpir Bueno, las niñas. Creo que era un tipo de arte, algo así. Espérenme un momento. Yo no fui, mis... yo no fui. Necesito a Yo la Samuel, tengo prendida. a Yo la tengo Samuel, prendida. Camila Dávila, Miller. Aquí, no entiendo por qué hay dos Fran. Pues Miller, porque Daniel. porque a veces en un celular me saca, entonces tengo el otro. Ah, ok. Miller, Daniel. Si no me responde, lo saco de la reunión y no puedo volver a ingresar a la clase. Miss, yo no fui el que habló. Sí, obligatorio tenerla prendida. Lo dije al inicio de la clase. ¿Qué pasó con María Camila? ¿Se fue a dormir? No, Miss, es que el coso me está rebotando, entonces Ok. creí que apagándola me iba a Bueno, bajar menos. entonces déjela apagada. Miller, ¿qué pasó? No está en la clase, listo. Profesora, el Zoom me está rebotando. Ay, sí, claro. Ahora a todos les está rebotando. Sí. ¿Ya puedo continuar? Sí, ya puede continuar. Listo. Como les venía diciendo, el movimiento barroco viene de un estilo artístico llamado manierismo. Y sí, como dijo Juan David, el manierismo es un estilo artístico que surgió en Italia a principios del siglo XVI y este se caracteriza por abundancia en las formas difíciles y poco naturales. Yo puse dos cuadros de ejemplo. El primero, que pueden ver acá, se llama La Virgen del Cuello. Ahora sí. Ahora sí. Como les venía diciendo, el manierismo se caracteriza por la abundancia de formas difíciles y poco naturales. Y yo les puse dos ejemplos. Este ejemplo se llama La Virgen de Cuello Largo de Parmigianino y el siguiente es La Trinidad del Greco. Vamos a continuar. El arte barroco es conocido como uno de los estilos artísticos más complejos, ya que en estas se manifiesta la agitación y el movimiento de los sentidos. Además, por esta razón, se le considera como una tendencia de ostentación y exageración. Les voy a dar algunas características principales que dentro de estas características se marcan todas las disciplinas que yo voy a explicar. Y ya cuando explique cada disciplina voy dando características específicas. Entonces, la primera característica es la luz y la oscuridad. Y en la pintura barroca siempre buscaba el contraste de la luz para crear efectos profundos de realidad y resaltar las escenas de primer plano y para darle cierto dramatismo a las obras.
tenemos el realismo, y como lo decía Sofía, el realismo siempre buscaba imitar el mundo y cada detalle. Y incluso las escenas religiosas ya no se presentaban como seres sublimes, sino eran criaturas dotadas de naturalidad. Tenemos también la teatralidad y, como ya lo dije, el arte barroco, siempre todas sus obras eran muy expresivas. Además, se distribuía casi como si estuviesen en un gran escenario para que los espectadores pudiesen, se sumaran a esa escena. Además, esto lo hacían para crear un impacto emocional en las personas y en los espectadores. Y aquí hay o sea, se deja de lado lo que veíamos en el Renacimiento, que había solamente un centro de atención. En este arte ya empezamos a ver diferentes centros de atención y se empieza a crear una composición elíptica. Ahora vamos con el efecticismo, que aunque, como lo venía diciendo, esta buscaba una representación de la realidad, algunas figuras y formas no mantenían su proporción. Por el contrario, las distorsionaban para hacerlas ver más magníficas, grandes o incluso aterradoras. También tenemos el exceso, que en el barroco todo, literalmente todo es desbordante. Hay muchas texturas, muchas formas, muchos colores, muchas personas, y todo esto con el fin de llenar el espacio para así crear una reacción más sensitiva en las personas. Ahora vamos a ver la arquitectura barroca. Entonces, se dice que esta va frecuentemente unida al urbanismo y sus construcciones más destacadas eran el palacio, el hotel y el templo. El palacio era la vivienda de las familias con poder. El hotel es una vivienda unifamiliar libre y burguesa, y el templo es el lugar donde se practicaba el sermón y la Eucaristía. Ahora les voy a mencionar algunas características principales de la arquitectura barroca, y es que en esta resaltaron muchos las líneas curvas, y esto para crear un efecto de expresividad y dinamismo. También algo muy importante es que la decoración de esta arquitectura se daba por las esculturas hechas en estos tiempos. Y, o sea, llenaban toda la arquitectura de esculturas con el fin de llenar todos los espacios y crear un contraste entre las obras. También llega la aplicación de muchas columnas y cornisas, que las cornisas son la última parte o la parte superior de todas las construcciones. Ahora tenemos, gracias a la mezcla de cultura que hubo en América, por la colonización y todo eso, empezaron a crear las primeras construcciones, y estas tuvieron una influencia barroca. Sin embargo, el uso del color fue un elemento fundamental que caracterizó, como por así decirlo, el barroco colonial. Y este color lo sacaban de las piedras, de los ladrillos, del yeso y de los azulejos. Hoy en día, esta influencia se ve principalmente en Perú y especialmente en las fachadas, porque tienen ventanas grandes, los muros largos y simples, y también por las formas de las ventanas. Ahora bien, vamos para las pinturas barrocas, y en estas las vamos a dividir en dos. Está el tenebrismo y el eclecticismo. Vámonos para el tenebrismo. Este consiste en dar un contraste con la luz de fondo para así crear una escena de primer plano. En este caso vemos este ejemplo, y como podemos ver, todo el fondo, por así decirlo, está totalmente oscuro, y la escena como tal está iluminada. Este es el contraste que ellos querían ver y querían hacer, y que fue muy característico en esta época. Ahora vamos para el eclecticismo,
que el eclecticismo es una mezcla de elementos de estilos históricos. O sea, es una mezcla de todo con el fin de dar una estética decorativa y efecticista y teatral. Ahora vamos para las esculturas. Vamos para las esculturas barrocas. Estas se caracterizan por la búsqueda del movimiento en ellas. Además, también tenemos un contraste entre las diferentes superficies y la integración de la arquitectura es algo que se evidencia mucho en esto y es lo que dije anteriormente, que es la integración de la arquitectura para obtener una intensidad dramática. Además, estas obras, estas esculturas se vuelven un poco más urbanas porque ya empiezan a aparecer en los parques, en las plazas, en las iglesias, en las calles. Además, esto es muy importante porque gracias a estas se introdujeron nuevos temas de la escultura, como los morales y los religiosos, y principalmente los religiosos porque los principales clientes de los artistas, de los escultores, eran la iglesia. Además, un dato curioso es que el material con el cual se hacían estas esculturas era la madera policromada. Listo, ahora vamos para la música. La música adopta también las características que di al principio, las generales, pues es una música llena de contrastes. Contrastes quieren decir que podemos tener contrastes dinámicos, en su textura o en su tempo. Y estos son como cambios y no había como un regulador entre la música, sino era constantemente aleatoria. Aparece una nueva tonalidad que ya no es como en el medio como la solían escuchar las personas de épocas anteriores, sino ya empiezan a implementarse los altos y los bajos. También empieza a establecerse la orquesta, principalmente, o sea, antes era súper chiquita, principalmente estaba el violín, que era como el instrumento rey de esa época, y el clave, que es ¿alguien? ¿No saben? Bueno, el clave es el instrumento que va antes del piano. Y también esta música se caracteriza por las... Listo, pueden seguir ya para que alcance. Listo. Ahora sí, el estilo de la música barroca era un estilo concitato que consistía en la repetición variada de diferentes fragmentos. Y en este estilo es súper importante porque los autores empiezan a diferenciar a la hora de componer para voces y para instrumentos. O sea, empiezan a diferenciar las características específicas de cada uno de ellos. También aparece nuevas formas como la fuga, la suite y el concierto. Entonces, les quiero explicar un poquito acerca de cada una. La fuga es cuando han escuchado eso que es como una secuencia de voces, que empieza una, luego otra y suena como una secuencia. Bueno, es la fuga. Y pueden ser entre 2 o 3 o más voces. Está la suite, que es como un estilo de música muy movida, donde los altos y los bajos se alteran constantemente. Y el concierto es pues la reunión de 2 o más instrumentos para tocar. Ahora vamos para los personajes principales. Los personajes principales. Tenemos a Yandel, que sus composiciones no solo eran para la élite, sino para el gusto popular. Sus composiciones melódicas lo hicieron maestro de las grandes aportaciones del barroco a la música, que lo son el concierto, la ópera y la sonata. Ahora vamos con Caravaggio, que se caracteriza por crear el efecto de corporalidad y también porque retrató algunas historias bíblicas y los aspectos más mundanos de la sociedad de esta época.
Además, es un gran representante del tenebrismo. Yo ya expliqué qué era el tenebrismo, que es una técnica de claroscuro con fondos negros y personas en primer plano. Vamos, las siguientes personas principales, Artemisa Gentileschi, que es una de las primeras mujeres en ser reconocidas por las academias de arte. Sus pinturas bíblicas son dramáticas y conmovedoras, y se convirtió a las mujeres en su centro de atención, bueno, espera un momento. Bueno, ahora sí. Es que mi hermano también está en una exposición, entonces chocan las voces. Bueno, entonces les estaba diciendo que convirtió a las mujeres en sus principales personajes, adoptándolas de fuerza y autonomía. Y tenemos a Paul Rubens, que se caracteriza por sus retratos mitológicos y por dotar a los cuerpos de volumen con un toque de realismo y sensualidad. También tenemos a Diego Velázquez, que este se caracterizó particularmente por sus detalles, se fijaba literalmente en todo, en las formas, en los colores, en los espacios, en las luces, en las personas, y también por medio de sus obras proponía juegos de identidad y perspectiva. Ahora vamos con Gian Lorenzo Bernini, que fue un famoso arquitecto y escultor que dio al Vaticano su belleza. Sus obras se caracterizaban por ser vivas, llenas de materialidad y para que mis compañeros puedan seguir exponiendo. Se le escucha entrecortado, Yuri. Yuri, no se le escuchó lo último que habló. ¿Puede decir lo último de las obras de Lorenzo Bernini? Ay, las obras de Lorenzo Bernini. Les dije que es un arquitecto, es un arquitecto y escultor que dio al Vaticano su belleza. Además, sus obras se caracterizan por ser vivas, materializadas y llenas de sexualidad. Ahora vamos a ver, quería hacer una actividad resaltando las características de las obras, pero solamente las voy a mencionar para que mis compañeros puedan continuar. Entonces, esta es una obra de Diego Velázquez, se llama Las Meninas, y ahí ustedes la pueden observar. Tenemos Apolo y Dante, es una escultura de Gian Lorenzo Bernini. Tenemos La Ronda de Noche, es un cuadro de Rembrandt, y El rapto de las hijas de Leucippio, y la última es El éxtasis de Santa Teresa, que es una escultura también de Gian Lorenzo Bernini. Y listo. Voy a dar paso a mis compañeras para que les hablen un poquito acerca de la literatura. Bueno, la literatura. Pase, Yuri. Yuri, pase. Creo que aquí inicia Mailet. Sí. Bueno, yo voy a dar como algunas características pues principales de esta literatura, las cuales se basan en lo siguiente. La literatura barroca se define porque hace uso de muchos recursos literarios en las obras que a la vez embellecían pues el texto, pero en sí también hacía que la lectura de aquellos textos se dificultara un poco más. También algo que pues identificaban mucho a los autores de aquel entonces, es el hecho de que, por ejemplo, ellos podían o tenían la libertad de distorsionar, recrear o exponer su contenido de diversas maneras. Además, una cosa que pues utilizaban mucho ellos era el hecho de la ironía y el sarcasmo. ¿Por qué lo utilizaban? En sí esto era como una apariencia pues que ellos forjaban para apariencia,
que ellos forjaban pues, para como encubrir todos los acontecimientos desafortunados de la época, que pues realmente ellos se encontraban en un entorno pues prácticamente y quizás despectivamente de miseria, puesto que fue un periodo en el que la gente era muy pesimista, había una decepción, entre otras cosas. Dentro de la literatura se dan dos estilos, que es el culteranismo y el conceptismo. En el culteranismo se enfoca más por las palabras y el estilo estético de ellos, que suene bien, que se vea chévere la estructura. Y el conceptismo, más que todo, se interesa es en lo que las palabras quieren dar a conocer y lo que éstas pueden expresar. Por ejemplo, dos autores pues, que son como ilustres de cada una. Está Góngora, que pues es ay, espérenme, del culteranismo. Acá yo tengo una frase de él que dice así: a batallas de amor, campo de pluma. Se enfoca más como suena bonito, se ve bonito y todo esto. Más que todo, Quevedo se enfoca más en darle sentido a las palabras. Por ejemplo, voy a leer una y alguno de ustedes que me quiera responder para usted qué significa lo que voy a leer, me lo puede decir. El rico come, el pobre se alimenta. ¿Qué pueden ustedes derivar de esto? El rico come, el pobre se alimenta. ¿Alguien? Pregúntale usted a alguien. A Ya ver. levanté la mano. Ah, listo, Naya. Dígame. Que, o sea, comer, cuando uno dice, no, es que tal persona está comiendo, pues no siempre se está alimentando. Muchas veces come porque tiene ansiedad, muchas veces come porque tiene un antojo, digamos, de un perro, digamos, de un salchipapa, cosas así. Un antojo nomás. Pero el pobre realmente no le alcanza para comer, para un antojo, para darle gusto al paladar, sino para alimentarse y poder sobrevivir. Sí, eso es exactamente lo que esta frase, que es de Quevedo, quiere decir. Es la diferencia entre el gozo y la pura necesidad. Continuamente también quiero pues hablar sobre que la literatura también se da también para manifestar y comunicar muchos temas religiosos, puesto que también toda esta época se basa es como en ese río, en ese ideal de compartir. Más que todo es lo de la religión y el catolicismo principal de la iglesia, pues la iglesia tradicional. Entonces, en sí es como eso, o es una fuente que también utiliza la iglesia católica para esto. Ya a continuación, mi compañera Sofía seguirá. Bueno. Pase, Yuri. Bueno, ahora nos vamos a enfocar un poquito más en la literatura española. Se dice que España es la cuna de los mejores autores y poetas de esta época. La literatura barroca española se produce en el siglo XVII y fue conocida porque tenía una fuerte dosis de realismo con un enfoque en la vida real y cotidiana de la gente. Algunas características son las siguientes. Los temas que más se relatan en los escritos: en la decepción, la desilusión, el desamor, el pesimismo, y siempre con una sensación negativa. Se empiezan a utilizar los elementos dramáticos, las metáforas. También se empiezan a tocar temas un poquito más controversial, como es la política, y también se da el punto de vista que se tiene respecto a esto. Se utiliza la sátira, el humor y la exageración para llamar la atención de los problemas sociales de la época. También dan detalles muy descriptivos de los personajes, y también hay un enfoque en el individuo y en el lugar en que se desarrollan los hechos. Entonces vamos a ver algunos representantes de la literatura barroca española. ¿Alguno sabe nombre de autores? A ver, el que más menciona, a ver si tiene puntos. ¿Algún autor, escritor que conozca? Gabriel García Márquez. Eso, Juancho.
Pero A ver, García Márquez es del barroco. según Pero él yo sí, digo que cualquiera. No, pero es un escritor. pues les estoy diciendo que referente al barroco español. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, empecemos con Luis Góngora. Luis Góngora, también conocido con el uso del culterismo, y es muy característico porque él mismo elaboraba su estilo de escritura y las palabras que él utilizaba, ¿sí? Él utilizó términos que hasta el día de hoy se utilizan como compuesto, hoy en día, adolescentes y brillante. Él es el autor o el fundador del estilo llamado gongorismo. Y algunas de las obras más famosas que tiene son Júpiter, Don Francisco de Quevedo, Señora Doña Puente Segoviana, Soledades y etcétera. También se destaca Miguel de Cervantes Saavedra. Es uno de los escritores más famosos de la época, con su reconocido libro que es Don Quijote de la Mancha, que es una novela considerada ya moderna y es considerada un clásico de la literatura universal, tanto que se dice la lengua de Cervantes. También tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que es una escritora y filósofa mexicana. Aquí se empieza a ver un poquito más el barroco americano. Y uno de sus poemas, Yuri, pase la diapositiva. Uno de los poemas de mayor estudio se denomina El sueño y es de carácter filosófico. Y por último tenemos a Faustina Maratti. Es una poeta y pintora italiana, pues nacida allí en Italia, en Roma. Su educación incluyó la música, artes finas y se especializó en poesía. Ella fundó una casa sede de un reconocido círculo literario que incluyó poetas, artistas, músicos, entre esos Handel, que es el creador de la canción Aleluya. Listo. Siga, Yuri. Bueno, ya viene el tema religioso. Bueno, anteriormente como que hemos visto la influencia pues que sobrecarga todo el tema religioso en el arte, en la literatura y en todas las diferentes maneras de expresión en este periodo de tiempo. Yo les estaré hablando un poco de la Contrarreforma, pero también un poco de los antecedentes antecedentes de esta, la fe también como una luz a través de la miseria y un catolicismo imperante. Siguiente. Bueno, la Contrarreforma en sí viene pues desde hace pues bastante tiempo. Entendamos un poco el contexto de por qué en sí nació una reforma o en por qué sí, todo esto. Recordemos pues también lo que estaba diciendo Sofía de sí, lo de que las pagas de las indulgencias y todas las cosas que estos hacían, pero también hay algo que es muy marcante antes de todo este pues retroceso, es la Inquisición. Pues como muchos sabemos era como una especie de instituciones que iban contra pues la herejía, aunque pues iba con este fin realmente se desarrollaba para todo aquel que pues o todo aquello que era contrario pues a la iglesia madre o a la iglesia tradicional. Después de esto pues ya conocemos lo de las 95 tesis y ahí es cuando viene lo de la reforma y el protestantismo. Después de esto, como respuesta a la iglesia tradicional, viene la Contrarreforma. La Contrarreforma, más que todo, en este caso yo voy a hablar sobre el Concilio de Trento, dado de 1545 al 1563. Bueno, lo primero que quiero pues aclarar es que el entorno en el que se desarrolló tanto la Contrarreforma como el Concilio de Trento era un entorno turbio. ¿Por qué? Porque pues dentro de esto, internamente pues había muchos conflictos religiosos debido pues primero a la imagen generada y ya pues la que tenía la Iglesia Católica, pues porque había caído su imagen referente a todo lo de la Reforma y el protestantismo.
Entonces era un entorno turbio. Otra cosa de que era un entorno turbio en el Concilio de Trento era porque este fue un concilio ecuménico. ¿Qué significa que sea ecuménico? Que cualquier persona que, aparte de que fuera católica, también podían venir protestantes y personas que pues eran personas que no tenían ni de allá ni de acá, o sea, que pues estaban en un estadio medio, no me acuerdo cómo se llaman, pero tienen un nombre. Bueno, entonces en este concilio se hicieron unos arreglos que fueron pues los siguientes. Bueno, espérenme. Bueno, dentro de esto, la doctrina católica pues se reconstruyó, se reafirmó como lo de la salvación, por ejemplo, que pues ya no se conseguía solamente por obras, sino era como un complemento con la fe. O sea, se hacía un complemento donde la devoción, pero también las obras que el individuo o el cristiano generaba, daba o inculcaba un libre albedrío donde éste tenía la libertad pues, de hacer lo que era bien o lo que era mal, siempre cuando tuviera una fe en Dios, algo un poco controversial. Pues también pues reafirmaron lo de la escritura, de que pues el fundamento de la fe cristiana era la Biblia, pero ellos también la completaron o la complementaron con la tradición, puesto pues que esto se daba más que todo a las interpretaciones y también a las decisiones del papado y todo esto que tenía mucha influencia pues en aquel entonces en el estado religioso. También por ejemplo, en el protestantismo los sacramentos se habían concluido solamente en 3. Ellos volvieron pues a recolectar todo y pues a organizarlo, y entonces estos sacramentos quedaron como 7, que son los siguientes: el bautismo, el matrimonio, la Eucaristía, la orden sacerdotal, la confirmación, la confesión y la penitencia. Dentro pues de la Eucaristía está lo que conocemos, o bueno, lo que se conoce como transustanciación, que prácticamente es la presencia real del cuerpo de Cristo y de su sangre a partir pues del pan y del vino. Algo pues que en aquel entonces los protestantes se negaban. Otra cosa es que ellos, por ejemplo, los protestantes, pues ellos dejaron de adorar imágenes e idolatrarlas, pero entonces la iglesia en este concilio reafirma la veneración a María y a los santos, puesto ellos tenían en claro que sí, la veneración primera es Cristo, pero realmente el hecho de quitar de ya no venerar a María, a los santos, era algo que ellos no consideraban, puesto que ellos los denominaban como intercesores, y por tal motivo es que ellos debían rendirles culto. Y por último, y no menos importante, está la reafirmación de la autoridad del Papa y de la Iglesia. Como podemos saber en este contexto, pues el Papa tenía una función tanto religiosa, pero también política. Entonces, el poder era muy grande realmente. Y entonces, pues, es por eso que la figura papal se fortalece de una manera increíble. Y pues yo creo que acá muchos sabemos que pues en la religión tradicional se considera a aquel papa como el sucesor del apóstol San Pedro. Entonces, pues, esto le daba un poco más de figura competente, de figura importante, puesto que aparte que ejercía como un poder religioso, también ejercía como un poder político. Y también otro dato importante es que muchos reyes de la época eran también partícipes o querían ser partícipe de los asuntos eclesiásticos. Y pues, ¿por qué? Porque es que esto generaba como una coalición de poder que pues era muy necesaria para manejar todo el tema social y etcétera. A todo esto pues llegamos a unas conclusiones, las cuales, o sea, ellos pues por medio del concilio lo que querían era como unir, o sea, recuperar a todas estas personas que habían perdido, todos estos feligreses, pero pues, o sea, en sí, de cierto modo lo alcanzaron, pero igualmente la división en toda Europa y en todo el contexto pues geográfico seguía. A continuación, espera, todavía no. Esto también quiero aclarar una cosa que ellos utilizaron mucho, y es que antes las imágenes religiosas se caracterizaban por imágenes que eran totalmente inhumanas, que usted las veía y usted decía, o sea,
este ser o esta persona no tiene nada de relación conmigo. Pero entonces llega lo siguiente. Yurilet, ¿puede pasar, por favor? Yurilet. Lo siguiente, que son estas dos obras. Yo quiero preguntarle a ustedes, por ejemplo, si ustedes ven a este Cristo yacente, ¿qué provoca en su sistema, pues en su manera sensorial al verlo? ¿Qué ustedes qué sienten, pues? ¿Alguien Que por está favor? muerto. Tristeza, obviamente, que está Tristeza. está sufriendo. Está sufriendo. ¿Qué más? Como impresión de verlo así es como de... No Bueno. sé, porque digamos, como que, o sea, no es como nosotros, pues la creencia, pues pues en creer, o sea, ¿cómo le digo? O sea, pues a mí no causa así como tan, porque digo que, o sea, pues no puede ser esto, pues real, ¿sí? Porque, pues, o sea, mi creencia no está basada en eso, pues Un en Cristo muerto. Sí. Entiendo. Pero esto, mire, todo lo que ustedes acabaron de decir, genera impresión. Y genera usted al ver ese Cristo yacente, usted dice, entonces ellos a lo que querían llegar era, bueno, Jesús murió, pero entonces, ¿por quiénes? Nosotros somos los pecadores. Entonces, todo el tema o todo el concepto de llegar a la gente a decirle, usted es pecador, usted, o sea, toda la imagen generaba como un entorno así. Entonces, también por eso alcanzaron a muchas personas que pues se habían salido y volvieron pues a sus rediles, por así decirlo. En otra parte tenemos acá a Nuestra Señora de las Angustias, que pues también al verla y anotarla podemos ver un espejismo, una cosa de una madre adolorida, una madre triste porque su hijo está muerto. Entonces, a mano izquierda tenemos al Cristo yacente, que es de Gregorio Fernández de 1615, y a mano derecha tenemos a Nuestra Señora de las Angustias de Juan de Junio. Siguiente. Bueno, yo quiero pues como más que todo a manera de un poco de conclusión, y si mis compañeras pues quieren agregar ya algo último también pueden, la fusión que ocasionó pues todo el tema del barroco. En sí, el arte y todo lo del sistema de expresiones recalcan pues algo pues bastante exuberante, algo exagerado, algo que pues a simple vista causa impresión, pero realmente nosotros a simple vista no podemos detallar que realmente lo que quieren emitir estas imágenes, emitir estas obras, era todo el contexto social que pues estaba emitiendo esta época. Realmente era un contexto muy, muy pesimista, la verdad, muy, muy malo, la verdad, porque pues tanto la economía estaba muy mala. Fue un periodo que pues en cuanto a enfermedades, etcétera, de cosas también. En el tema religioso, pues había como un tema muy, muy descortante, pues porque había mucha guerra en varios puntos facéticos. Esto nos lleva como a cabo de que realmente todo esto solamente era como una cosa aparente, que realmente al ver el trasfondo llegaba a una cosa de miseria. Por ejemplo, también yo había leído sobre ¿cómo se dice? Una frase donde decía que el barroco era la confusión entre lo real y lo que no lo es, la apariencia y el efecto sobre la verdad. Al fin y al cabo, pues, hicieron bien su trabajo y pues concluyeron en esta época tan realmente importante en todos los ámbitos, pues, tanto sociales, económicos y religiosos también. No sé Qué si mis pena, compañeras... antes de que termine, ¿podría volver a repetir lo del barroco? ¿Qué es qué? Pues, o sea, es que prácticamente en el barroco como lo es aparentemente es nada más que una fachada, porque si usted se pone a observar, solamente fue un periodo crítico tanto para Europa, para España, crisis, pestes, las pestes en esa época tuvieron una gran connotación, entonces pues ustedes pueden sacar sus conclusiones, pero para nosotras el barroco solamente fue eso, una fachada que a través del arte quiso ocultar un verdadero trasfondo que era tristeza, pena, dolor.
Decepción también, porque como recordamos antes de este periodo de tiempo, también está lo del Renacimiento, y pues todo lo que este ofrecía era algo, pues wow, algo alucinante, pero realmente llegaron a esta época y la gente, pues la mentalidad de todos ellos era una cosa pesimista, algo pues extremadamente oscuro, pues. Lo que Sofía Lozada me decía es que el barroco es la confusión entre lo real y lo que no lo es, la apariencia y el efecto sobre la verdad. Ya a continuación creo que vamos con datos curiosos. Pues yo creo que ya toca darlo súper rapidito porque falta un minuto y pues no alcanzamos a hacer la actividad de Kahoot. Listo. Gracias. Comenzamos. Bueno, esto ya lo había dicho Sofía al principio, pero bueno, Handel compuso la famosa canción Aleluya. Bueno, algo muy curioso es que muchas de las películas de Disney, las antiguas, Blancanieves y este tipo de tramas, están inspirados en cierto tipo de arte. En este caso, La Bella y la Bestia está inspirado en arquitectura barroca. Pues también tiene gótica, clásica, pero destaca mucho la arquitectura barroca en lo que es el palacio, el castillo de la bestia y todo este tipo de cuestiones. Milo. Y ya por último está el tema de los colores. Pues algo que nos impresionó mucho es un color que se llamaba marrón de momia, que se extraía pues de los cuerpos en descomposición de los muertos. Entonces pues es de allí donde sacaban este color, marrón de momia. Y ¿Listo, niñas? listo. Y ya, sí, El Kahoot falta. No, pero ya ¿Tienen clase ahorita? Sí. ¿Con quién tienen clase? Solo por esta vez. Oh, ya son las Ética. Ética. ¿Con Juan David? Sí, ¿Cuánto señora. demora el Kahoot? Son solo 6 preguntas. Sí, hagámoslo. Ya le escribo a Juan David. La otra clase. No, la otra clase no, ya. Profesora, ¿qué le cuesta la otra clasecita? Ya. Pues sí, usted está durmiendo, cállese. Milo, ¿lo comparte? Usted lo tiene, ¿no? Sí, claro, ya a continuación les mando el link. Y Sí, ya. envíalo aquí por el chat. ¿Apagar la cámara para jugar o también nosotros aprendían? Está molestando, está molestando. Ujú. Yo tengo una pregunta, es que yo nunca he hecho esto. Entonces, ¿dónde doy? ¿En host o en Se la puedo challenge? robar 5 minuticos. Necesito terminar de ¿Saben hacer algo y ustedes? ya se los envío. Host. Porque el challenge sería Vale, para- qué pena, yo acá no sé mucho. Yo no sé nada de eso. Lo siento. Clásico. ¿Clásico? Profesora, Sí. un hambrero. Mopri. Miren, este es el... El pin. Milo, yo no me voy a meter. No, tranquilo, nosotros para qué. ¿Qué hay que? Ok. Pues Este es explícate, bebé. el código. Ve acá y mete ese código para empezar a jugar. ¿Quién Solo estará ahí? Miss, y entonces la próxima exposición es para el lunes, o para el viernes. ¿A dónde mandaron el link o ese? Este Es este, pero entonces espere a ver si puedo mandar este link así. Solo métanse a Kahoot y escriban ese número y ya. No sé si esto les lleva ya. Ve, intenten si esto los lleva ya. Yo ya entré. Lo manda para otro lado. Entonces métanse en a Kahoot y con esto. Ahí mismo le está para que metan el link. Kahoot. Metas a Kahootilla y luego mete el pin. Escriban en Google kahoot.it y ya. Y pone su nombre y ya. Espérame. Uy, la pantalla dividida es bueno para ese momento.
Ni será que si alcanzamos en estos 6 finales. Comience ya, comience. No creo que Empezar alcancemos. ya. ¿Ya? Espere, espere. Porque mi internet está muy lento. Rápido entonces. Mi Ahora computador diría no uno que funciona le casi. toca mirar aquí, correr a Kahoot. Ya, amigos míos. Ya, espera. Oiga, mi ¿esto tiene Nata, no? No. Entonces, Ya, falta- amigos. La alimentación. Para escuchar a... Ok, bueno, vaya. Ya, Milo, déle empezar. Lista, pues. Ya no van a alcanzar. Comenzó. Sin googlear, ¿no? Sin trampa. No tienen tiempo. No, en 30 segundos se alcanza, les dejaron mucho, 20. Sí, Maile, yo le dije. Pero es que Ya Sofía, alcancé. ya recuerdo lo que pasó. Ay, Que nos qué tocó malos volverlo a recuerdos. hacer. No puede ser. Listo, en la medida en que ocupen el puesto, les doy la nota de la clase de hoy, de la participación en clase, ¿listo? Uy, Miss, ¿cómo va a hacer eso? Claro que sí, lo puedo hacer. No, profe, no, ¿por qué no? ¿Cómo es el pin? ¿Cómo es el pin? ¿Ya qué? Ya que. Oiga, Sigamos. pero esta vaina que a mí me parece todo raro. Listo. No, sí, el pin. Siguiente. No, que vayan tan raras como así que como no. Ya los que entraron. Sí, ya no puede, Pero ya es que nadie más se puede mire, ingresar. mire lo que me aparece. Ay, no, entonces. Mándemelo. Espéreme, miro. Mire lo que me aparece, Miss. No me aparece ninguna Por pregunta. cierto, ¿esas Pero es piedras que qué acá son? está en la pantalla, Oscar, Dios mío. Es que usted como que no Es que usted tiene que mirar la pantalla que está saliendo, ¿Esas lo que ellos piedras están qué son? compartiendo. Venga, no Por me eso dejan es colocar, que es no mejor me dejan cuidar. presionar. Niñas, léale la pregunta para que él responda. Entonces léale Listo. ustedes la pregunta y la respuesta bueno, para listo. que pueda Yo las leo, responder. yo las leo. Listo, Sofi. No alcanzo a leer. Handel Ahí va. influyó en la aparición del concierto, la sonata y la ópera, falso o verdadero. ¿Quién es? ¿Cuál vendría siendo falso acá y cuál vendría siendo verdadero? La ¿El rosado o el azul azul? es verdadero y la roja es falso. Ok, listo. ¿Por qué no me dejan marcar en Kahoot nada? Va a venir. Me zamparon Siguiente, dos siguiente. preguntas Ella no incorrectas. puede Una me responder las acaba de quedar primeras bien, pero las dos. otras me quedaron mal porque no sabía cómo era la Siguiente, ya no peleen y respondan lo que hay. El arte barroco es la continuación de un movimiento artístico denominado rojo, manierismo, amarillo, humanismo, azul, medieval, verde, renacimiento. ¿Cómo era la pregunta? El arte barroco es la continuación de un movimiento artístico denominado rojo, manierismo, amarillo, humanismo, azul, medieval, verde, renacimiento. Ok. José va volando. Falso o verdadero, el protestantismo perteneció a la contrarreforma. Azul verdadero, rojo falso. No fueron muchos segundos. Ya responda y no digan nada. ¿Por qué tienen que hablar? Es que no sé. Silenciese la boca. Bien. El nombre de esta obra corresponde a rojo, Cristo muerto, amarillo, Cristo adyacente, azul, Cristo yacente, verde, Cristo crucificado. ¿Cuál hora? Porque a mí no me parece nada. Pero ya es la última, creo. Ella le está leyendo. Ya No, perdí. pero ¿cuál hora? ¿Cuál hora? ¿Aparecen 4? ¿En serio? Ay, me quedo bien. No, me quedó mal la vaina. No, imposible que estaba tan fácil esa última pregunta. La última Profesora, que y le- dijeron. No, profesora. Sí, top 5.
No. A mí no me dejaba meter el pin, no me dejaba meter el pin, y cuando lo metí ya iban 3, o sea, 3 mal. Cálmate, José, Ya cálmate. parejen a la José, Entonces la vida acompaña. loco. Hice Ay, trampa, no, hice Bueno, mi trampa. chao, que me estoy perdiendo mi clase favorita. Saqué 2500. Ay, en serio no me parece que esa sea la nota. Sofía, Maile y Yurilet, ¿me envían por favor el total de participantes en la actividad? Venga, a mí, 2 preguntas Sí, me quedaron David, mal, no fue ¿cómo porque es? yo no Sí, supiera, entonces, sino porque no entonces, sabía qué responder ahí porque me haría vaina todo raro. Profesora, en serio no. Chao. Chao, es que No, mil gracias. pueden ir a clase, los están esperando a las y 20 Chao, los Miss, necesita gracias. Juan David. Chao, nos vemos la próxima clase. Chao, nos hablamos.